El teorema del triángulo de Napoleón. Buen día, jóvenes. Quiero comenzar con una pregunta para motivar la reflexión. ¿A quién de ustedes le suena el nombre de Napoleón Bonaparte? Seguramente todos se imaginan guerras, batallas, conquistas, y tienen razón. Ese es el Napoleón que la historia nos presenta con más frecuencia. Pero les voy a contar algo que muy pocas personas saben. Napoleón Bonaparte también era un apasionado de las matemáticas, especialmente de la geometría. Y existe un teorema que lleva su nombre, precisamente por esa razón. Así es, jóvenes. El hombre que conquistó gran parte de Europa también fue conquistado por los números y las figuras geométricas. El tema de nuestro video de hoy es el teorema del triángulo de Napoleón. A lo largo de este video van a entender en qué consiste, qué conceptos necesitan para comprenderlo y lo más emocionante, vamos a demostrar por qué es verdadero. Antes de entrar de lleno al teorema, quiero que conozcamos un poco el contexto histórico, porque creo que entender de dónde viene un conocimiento le da mucho más sentido a lo que aprendemos. Historiadores y matemáticos de todo el mundo concuerdan en que Napoleón Bonaparte cultivó una amistad muy cercana con tres grandes científicos de su época: Joseph Louis Lagrange, Jean-Baptiste Fourier y Lorenzo Mascherone. Los tres eran matemáticos brillantes, y la convivencia con ellos alimentó en Napoleón un gusto especial por la geometría. Gracias a ese vínculo y a esa pasión, este teorema lleva su nombre. Puede que no lo haya demostrado personalmente, pero la historia lo recuerda como alguien lo suficientemente cercano a las matemáticas para que su nombre quedara asociado a uno de sus resultados más elegantes. Piénsenlo así. ¿No les parece que alguien que se dedicó a conquistar el mundo también necesitaba una mente muy ordenada, muy estratégica, muy matemática para lograrlo? Las matemáticas y la vida real siempre han estado más conectadas de lo que pensamos. Vamos a hacer una pausa antes de llegar al teorema, porque para poder entenderlo necesitamos tener frescos algunos conceptos que ya hemos visto en clases anteriores. Piénsenlos como las herramientas que vamos a necesitar para construir nuestra demostración. El primero es el concepto de mediatrices. ¿Ya recuerdan qué son? Las mediatrices son líneas rectas que pasan perpendicularmente por el punto medio de cada lado de un triángulo. Lo importante es que las tres mediatrices de un triángulo siempre se cruzan en un mismo punto, y ese punto se llama circuncentro. Y el circuncentro es precisamente el centro de la circunferencia que rodea al triángulo por fuera, a la que llamamos circunferencia circunscrita. El segundo concepto son las bisectrices. Estas son las líneas que dividen cada ángulo del triángulo exactamente a la mitad. También se cruzan en un solo punto llamado incentro, que es el centro de la circunferencia inscrita, es decir, el que cabe dentro del triángulo tocando sus tres lados. Luego
tenemos las alturas que se cruzan en el ortocentro y las medianas que se cruzan en el baricentro. Ahora, aquí viene algo que quiero que memoricen. En un triángulo equilátero, todas estas líneas coinciden. Es decir, las mediatrices, las bisectrices, las alturas y las medianas pasan todas por el mismo punto. Esto hace que el triángulo equilátero sea una figura perfectamente simétrica, equilibrada en todos sus ángulos y lados. Es la figura más justa que existe en geometría. Y un último concepto que necesitamos: un ángulo inscrito en una circunferencia mide la mitad del ángulo central que le corresponde. Guarden bien ese dato en su memoria porque lo van a usar. Hasta aquí espero que todo haya quedado claro, porque ahora viene lo interesante. Llegamos al momento central de nuestra clase. Voy a leerles el enunciado del teorema del triángulo de Napoleón y después lo vamos a analizar paso a paso. El teorema dice así: si en un triángulo cualquiera construimos triángulos equiláteros sobre los lados del mismo triángulo dado, entonces los centros de las circunferencias circunscritas a estos triángulos equiláteros forman a su vez un triángulo equilátero. Sé que suena mucho de una sola vez, así que vamos a desglosarlo. Primero, tomen cualquier triángulo. No importa si es grande, pequeño, si sus lados son diferentes o si sus ángulos son disparejos. Cualquier triángulo sirve. Vamos a llamarlo triángulo ABC. Segundo, sobre cada uno de los tres lados de ese triángulo construimos un triángulo equilátero hacia afuera. Es decir, tomamos el lado AB y sobre él construimos un triángulo con los tres lados iguales. Luego hacemos lo mismo con el lado BC y después con el lado CA. Para que se imaginen esto más fácilmente, piensen en una casa vista desde arriba. El triángulo original es la planta de la casa y sobre cada pared exterior construimos una pequeña figura triangular perfecta y simétrica. Al final, tenemos nuestra figura original rodeada de tres triángulos equiláteros. Tercero, a cada uno de esos tres triángulos equiláteros le encontramos el centro de su circunferencia circunscrita, es decir, su circuncentro. ¿Cómo lo encontramos? Trazando las mediatrices tal y como lo repasamos hace un momento. A esos tres centros los llamamos E, F y G. Y la pregunta que el teorema responde es: ¿qué figura forman los puntos E, F y G entre sí? La respuesta es asombrosa. Siempre forman un triángulo equilátero, sin importar cuál haya sido el triángulo original. Siempre. Eso es precisamente lo que vamos a demostrar. Bien, jóvenes, llegamos a la parte más emocionante del video, la demostración. No se asusten, porque lo vamos a hacer de manera ordenada. Primero, quiero que piensen en la demostración matemática como en un rompecabezas. Cada pieza que colocamos nos acerca un poco más a ver la imagen completa. Y al final, vamos a tener el rompecabezas terminado. Paso número 1, el punto D. Una vez que tenemos
nuestros 3 triángulos equiláteros construidos y sus 3 circunferencias circunscritas trazadas, vamos a marcar el punto donde esas 3 circunferencias se cruzan entre sí. Ese punto lo llamamos D. Desde D trazamos 3 segmentos de línea, uno hacia A, otro hacia B y otro hacia C, los vértices del triángulo original. Paso 2. Ahora observamos un cuadrilátero que se forma con los puntos H, C, D, B, donde H es uno de los vértices del triángulo equilátero que construimos sobre el lado BC. Este cuadrilátero es lo que en geometría llamamos un cuadrilátero cíclico, lo que significa que sus 4 vértices caben dentro de una misma circunferencia. Aquí viene un razonamiento importante. El ángulo en el punto H mide 60 grados, porque es un ángulo interior del triángulo equilátero HCB. Y todos los ángulos de un triángulo equilátero miden 60 grados. Eso no está a discusión. Ahora bien, en todo cuadrilátero cíclico, los ángulos opuestos suman 180 grados. Entonces, si el ángulo H mide 60 grados, el ángulo opuesto a él, que es el ángulo en D, mide 120 grados. ¿Ya ven cómo las piezas empiezan a encajar? Hacemos exactamente lo mismo con los otros 2 cuadriláteros que se forman, el IBDA y el JCDA, usando los otros 2 triángulos equiláteros que construimos. Y en cada caso llegamos a la misma conclusión. El ángulo D dentro de cada cuadrilátero mide 120 grados. Si sumamos los 3 ángulos de 120 grados que se juntan en el punto D, obtenemos 360 grados. Eso es exactamente una vuelta completa, lo cual confirma que la construcción es perfectamente coherente. Todo encaja. Paso 4. Ahora usamos la propiedad que ya les mencioné. Cuando 2 circunferencias se cortan, la recta que une sus puntos de intersección es perpendicular a la recta que une sus centros. Aplicando esto, sabemos que el segmento BD es perpendicular al segmento EF y que el segmento CD es perpendicular al segmento EG. Llamamos L al punto donde se cruzan BD y EF, y K al punto donde se cruzan EG y CD. Paso 5. El cuadrilátero ELDK también es cíclico, porque la suma de sus ángulos opuestos, L y K, es de 180 grados. Y como ya sabemos que el ángulo D en ese cuadrilátero mide 120 grados, entonces el ángulo opuesto, que es el ángulo E, mide 60 grados. Si repetimos este mismo razonamiento para los ángulos F y G, obtenemos que cada uno también mide 60 grados. Y ahora les hago la pregunta final. ¿Qué es un triángulo cuyos 3 ángulos internos miden 60 grados cada uno? Exacto, es un triángulo equilátero. Queda demostrado entonces que los puntos E, F y G forman un triángulo equilátero, sin importar cuál haya sido el triángulo original con el que comenzamos. A esto, los matemáticos lo expresan con las siglas QED, del latín quod erat demonstrandum, que significa que era lo que se tenía que demostrar. Muy bien, jóvenes, ya hemos llegado al final de nuestro video y quiero tomar un momento para cerrar con lo más importante.
Aprendimos que Napoleón Bonaparte no fue solo un líder militar, sino también un hombre con una profunda admiración por las matemáticas, y que gracias a sus amistades con grandes científicos, su nombre quedó asociado a uno de los resultados más elegantes de la geometría. Repasamos conceptos fundamentales como las mediatrices, el circuncentro, los cuadriláteros cíclicos y las propiedades de los ángulos. Y vimos cómo todos esos conocimientos, que en otro momento pueden parecer aislados, se conectan de manera perfecta para construir una demostración sólida. Y lo más importante es el enunciado del teorema. Si tomamos cualquier triángulo, sin importar su forma ni su tamaño, y construimos triángulos equiláteros sobre sus lados, los centros de las circunferencias de esos triángulos siempre formarán un triángulo equilátero. Siempre, sin excepción. Eso, jóvenes, es lo que hace extraordinaria a la geometría, que detrás de lo que parece irregular o complicado, existe un orden perfecto esperando ser descubierto. Y hoy ustedes ya lo descubrieron. Los invito a que intenten hacer esta construcción en su cuaderno o en hojas blancas con regla y compás. Dibujen un triángulo, construyan los 3 triángulos equiláteros sobre cada uno de sus lados, encuentren los centros de sus circunferencias y unan esos 3 puntos. Van a ver con sus propios ojos que el resultado siempre es un triángulo equilátero. Verlo con sus manos es una experiencia completamente diferente a leerlo o escucharlo. Y recuerden, las matemáticas no son un obstáculo, son una forma de entender el mundo con más claridad. Y cada teorema que aprenden es una nueva herramienta para hacerlo. Muy bien, jóvenes, muchas gracias por su atención.